presenciado el funeral de su madre con timidez y lloriqueos. Asustado y sombrío había escuchado a Siddhartha, que lo saludaba como hijo y le daba la bienvenida a la choza de Vasudeva. Durante varios días quiso permanecer en la colina de su madre muerta. Se hallaba demacrado, sin apetito. Cerraba los ojos y el corazón se rebelaba obstinadamente contra su destino. Siddhartha lo trató con tacto y lo dejó hacer. Respetó su duelo. Comprendió Siddhartha que su hijo no lo conocía y por lo tanto no podía amarlo como a un padre. Paulatinamente también se dio cuenta de que ese niño, que ya tenía 11 años, era una personilla mimada, pues fue criado entre algodones, educado en las costumbres de los adinerados, comidas exquisitas, cama blanda, órdenes a los criados. Siddhartha comprendió que el niño mimado y triste no podía contenerse de repente con un lugar pobre y extraño. No lo obligó a hacer nada y le guardó siempre la mejor ración. Esperaba ganárselo poco a poco, con amabilidad y paciencia. Con la llegada del niño, Siddhartha se creyó rico y feliz. Sin embargo, al observar que el tiempo pasaba y el chico continuaba siendo extraño y sombrío, al ver que mostraba un corazón orgulloso y terco, que no quería trabajar ni respetar a los viejos, pero sí robar las frutas de los árboles de Vasudeva, entonces Siddhartha empezó a entender que con su hijo no había llegado la paz y la felicidad, sino la pena y la preocupación. No obstante, Siddhartha amaba al muchacho y prefería los disgustos del amor a su anterior paz y felicidad sin el pequeño. A partir de la llegada del joven Siddhartha, los viejos habían tenido que repartirse el trabajo. Vasudeva cumplía el deber de barquero, otra vez solo, y Siddhartha hacía las tareas de la vivienda y del campo para poder estar cerca de su hijo. Durante muchos meses, Siddhartha esperó inútilmente que su hijo lo comprendiera, que aceptara su amor, que quizá le correspondiera. Vasudeva esperó durante muchos meses, confiaba y callaba. Un día el joven Siddhartha vejó una vez más a su padre con su testarudez y sus caprichos y le rompió 2 fuentes de arroz. Aquella noche, Vasudeva llamó aparte a su amigo y habló con él. «Perdóname», empezó, «te hablo con el corazón de un amigo. Veo que tienes preocupaciones, problemas. Tu hijo amado te preocupa y también me inquieta a mí. El joven pájaro está acostumbrado a otra vida, a otro nido. No se ha escapado, como tú, de la riqueza y de la ciudad por hastío o por aburrimiento, sino que lo ha abandonado en contra de su voluntad. Pregunté al río, amigo, muchas veces lo he interrogado, pero la corriente se ríe de mí y de ti, y se burla de nuestra necedad. El agua quiere estar junto al agua, la juventud con la juventud. Tu hijo no se encuentra en un lugar apropiado para poder desarrollarse bien. Pregunta también al río y sigue su consejo». Siddhartha observó el amable semblante en cuyos innumerables surcos se albergaba una continua serenidad. «¿Pero puedo yo separarme de él?», preguntó Siddhartha en voz baja, avergonzado. «Deja que pase un tiempo, amigo. Mira, yo lucho por ganar el corazón de mi hijo. Me esfuerzo con paciencia y amor. Quiero conseguirlo. También el río llegará a hablarle a él. También tiene vocación». La risa de Vasudeva se hizo más afectuosa. «Pues claro, también el pequeño tiene vocación y pertenece a la vida eterna. No obstante, sabemos nosotros, tú y yo, cuál es su vocación, qué vida le espera, qué obras y qué sufrimientos. Sus dolores no serán pocos, ya que su corazón es orgulloso y duro. Y esas personas tienen que sufrir mucho, equivocarse infinidad de veces, cometer innumerables injusticias, pecar una y otra vez. Dime, amigo, ¿no educas a tu hijo? ¿No lo obligas
obligas, no le pegas, no lo castigas. No, Vasudeva, no hago nada de eso. Me lo imaginaba. No lo obligas, ni le pegas, ni lo mandas. Y es que sabes que lo blando es más fuerte que lo duro, que el agua es más potente que la roca, que el amor es más vigoroso que la violencia. Conforme y te elogio, sin embargo, no te equivocas al no obligarlo ni castigarlo. No lo atas con tu amor. No te avergüenzas día con día y haces más difícil su vida con tu bondad y paciencia. No obligas al muchacho arrogante y mimado a vivir en una choza con dos viejos que se alimentan de plátanos y para los que un plato de arroz es un bocado exquisito. Nuestros pensamientos nunca podrán ser los suyos, igual que nuestro corazón viejo y quieto lleva otra marcha que no es la suya. ¿No crees que ha tenido castigo suficiente con todo esto? Consternado, Siddhartha bajó la cabeza. Quedamente preguntó: ¿Qué me aconsejas que debo hacer? Vasudeva respondió: llévalo a la ciudad, a casa de su madre. Allá todavía estarán los criados. Déjalo con ellos. Y si no los hay, condúcelo a casa de un profesor, no por lo que le pueda enseñar, sino para que se halle junto a otros chicos y chicas de su edad, en un mundo que es el suyo. ¿Nunca lo pensaste? Tú lees en mi corazón, repuso Siddhartha. A menudo lo he pensado, pero dime, ¿cómo puede vivir en ese mundo, teniendo el corazón tan duro? No se sentirá superior, no se volverá disoluto, no se perderá entre los placeres y el poder, no repetirá los errores de su padre, no se hundirá para siempre en el samsara. La sonrisa del barquero se iluminó. Suavemente oprimió el brazo de Siddhartha y declaró: pregunta al río, amigo, escucha su risa. ¿Realmente crees que has cometido tú esas necedades para ahorrárselas a tu hijo? ¿Acaso puedes protegerlo contra el samsara? ¿Y cómo? Con la doctrina, con oraciones, advertencias. Amigo, has olvidado totalmente aquella historia, la del hijo de un brahmán llamado Siddhartha que me contaste aquí mismo. ¿Quién ha protegido del samsara al samana Siddhartha? ¿Quién del pecado de la codicia, de la necesidad? Lo pudo custodiar la piedad de su padre, las advertencias de los profesores, sus propios conocimientos, su propia búsqueda. ¿Qué padre o qué profesor han conseguido evitar que él mismo viva la vida, se ensucie con la existencia, se cargue de culpabilidad, beba el brebaje amargo y que encuentre su camino? Amigo, ¿acaso creías que ese camino se lo podías ahorrar a alguien? Quizá a tu hijo, porque lo amas y desearías ahorrarle penas, dolor y desilusiones. Aunque te mueras 10 veces por él, no conseguirás apartarlo en lo más mínimo de su destino. Jamás Vasudeva había gastado tantas palabras. Siddhartha se lo agradeció amablemente. Preocupado regresó a la cabaña y durante mucho tiempo no logró conciliar el sueño. Vasudeva no le había dicho nada que él antes no hubiera reflexionado, pero era algo que no había podido poner en práctica. El amor hacia el muchacho era más fuerte que el conocimiento de la realidad. Su cariño era más fuerte que el temor a perderlo. Se había preocupado antes de su corazón tan profundamente por algo. Había jamás amado a una persona tan ciegamente, sufrido tanto por nadie y sentido tanta felicidad. Siddhartha no era capaz de seguir el consejo de su amigo. No podía abandonar a su hijo. Se dejó mandar y despreciar por el muchacho. Callaba y esperaba. Día con día continuaba la lucha silenciosa de la amabilidad, de la paciencia. También Vasudeva se callaba y esperaba, amable, sabio, indulgente. Ambos eran maestros en la paciencia. Una vez que las facciones del muchacho le recordaron mucho a Kamala,
Siddhartha recordó la frase que ésta le dijera alguna vez. «Tú no sabes amar», le había dicho, y Siddhartha le había dado la razón. Entonces se había comparado con una estrella y a los demás humanos con las hojas secas que se desprenden de los árboles. Mas a pesar de todo, Siddhartha había notado el reproche escondido de la frase de Kamala. Realmente nunca había podido perderse ni entregarse totalmente a una persona. Olvidarse de sí mismo y cometer necedades por amor a otro no. Jamás supo hacerlo, y ésta, así se lo parecía, había sido la gran diferencia que los separaba del común de los humanos. Pero ahora, desde que tenía a su hijo, también Siddhartha se había convertido en ser humano. Sufría por una persona ajena, la amaba, y perdido por su amor, se había convertido en un necio. También Siddhartha sentía ahora por primera vez en su vida, aunque tarde, aquella pasión de la fuerte y más extraña. Sufría por ella, penaba extraordinariamente, y sin embargo, a la vez experimentaba una felicidad, una renovación, una nueva riqueza. Se daba perfecta cuenta de que ese amor ciego hacía a su hijo una verdadera pasión, algo muy humano, un samsara, una fuente de agua turbia y oscura. A pesar de ello, a la vez sentía que no era vana, que era necesaria y nacía del fondo de su ser. También se tenía que satisfacer aquel placer, también se tenía que probar esos dolores, también se debían cometer esas necedades. Mientras tanto, el hijo le dejaba cometer esas necedades y consentía que se humillara diariamente ante sus caprichos. Nada había en el padre que pudiera admirar al muchacho, nada que le inspirara temor. Era un buen hombre, bondadoso, amable, quizá piadoso o un santo, pero estas cualidades no podían convencer al joven. Le aburría ese padre que le encerraba en aquella miserable choza. Se cansaba de que a cada grosería suya le contestara con una sonrisa, a cada insulto con un gesto de amabilidad, a cada malicia con bondad. Eso era precisamente lo que más odiaba el viejo. El muchacho habría preferido que lo amenazara, que lo maltratara. Y llegó el día en que estallaron los sentimientos del joven Siddhartha y se lanzaron abiertamente contra su padre. Le había dado una orden, que recogiera leña, pero el chico no salió de la choza, permaneció allí, empecinado y furioso, pataleó, apretó los puños y en pleno acceso arrojó todo su odio y desprecio a la cara del padre. «Busca tú mismo la leña», le gritó excitado. «Yo no soy tu criado. Ya sé que no me pegas, que no te atreves. Ya sé que con tu piedad y paciencia continuamente me quieres hacer sentir inferior. Deseas que sea como tú, piadoso, amable, sabio. Sin embargo, escúchame. Prefiero ser un ladrón o un asesino e irme al infierno antes que ser como tú. Te odio, no eres mi padre, aunque hayas sido 10 veces el amante de mi madre». La ira y el disgusto se desbordaron en un caudal de palabras funestas lanzadas contra el padre. Seguidamente, el muchacho desapareció corriendo y no regresó hasta la última hora del crepúsculo. Sin embargo, a la mañana siguiente había desaparecido. Tampoco hallaron el pequeño cesto de mimbre de 2 colores en el que los barqueros guardaban las monedas de plata y cobre que recibían como pago de su trabajo. También la barca había desaparecido. Siddhartha la divisó en la otra orilla del río. Su hijo se había escapado. «Debo seguirlo», se dijo Siddhartha, que todavía temblaba por los insultos del muchacho del día anterior. «Un niño no puede cruzar solo el bosque. Se perderá. Tendremos que construir un bote, Vasudeva, para poder alcanzar la otra orilla. Haremos una balsa
contestó Vasudeva, para ir a buscar la barca que el joven se ha llevado, pero a él deberías dejarlo ir, amigo. Ya no es un niño, sabrá arreglárselas. El muchacho busca el camino de la ciudad y tiene razón, no lo olvides. Hace lo que tú mismo has olvidado hacer. Se preocupa por sí mismo, sigue su camino. Siddhartha, veo que sufres, pero son tormentos de los que uno puede reírse, y muy pronto tú mismo te reirás. Siddhartha no contestó. Ya tenía el hacha entre las manos y empezó a construir una balsa de bambú. Vasudeva le ayudaba a atar las cañas con cuerdas de hierbas. Entonces dejaron la orilla. La corriente los llevaba río abajo, pero lograron conducir la balsa corriente arriba hasta alcanzar la otra ribera. ¿Para qué te has traído el hacha?, inquirió Siddhartha. Vasudeva contestó. El remo de nuestra embarcación podría haberse perdido. Sin embargo, Siddhartha sabía lo que su amigo pensaba. Creía que el muchacho había roto o arrojado el remo para vengarse y a la vez impedir que lo siguieran. Y en efecto, en la barca no había remo. Vasudeva señaló al suelo de la barca y fijó la mirada en su amigo con una sonrisa, como si quisiera decir: no comprendes lo que tu hijo desea decirte, no te das cuenta de que no quiere que le sigas. Pero no lo expresó con palabras. Tomó el hacha y empezó a cortar un nuevo remo. No obstante, Siddhartha se despidió para ir a buscar al fugitivo. Vasudeva no se lo impidió. Cuando Siddhartha llevaba ya mucho tiempo en el bosque, se dio cuenta de la inutilidad de la búsqueda. Pensó que el zagal ya le llevaba mucho la delantera y que se encontraría ya en la ciudad, o bien, si todavía estaba en camino, se escondería de él. Al seguir reflexionando, comprendió que realmente no se preocupaba por su hijo. En su corazón tenía la certeza de que nada le había sucedido y que en el bosque no lo amenazaba ningún peligro. A pesar de ello, corría sin descanso, no ya para salvarlo, sino impulsado por un fuerte deseo de verlo una vez más. Y así llegó hasta la ciudad. Al llegar al camino más amplio que conducía a la ciudad, se detuvo ante la entrada del hermoso parque que antes fue propiedad de Kamala, allí donde la vio por primera vez, sentada en su litera. El pasado desfiló ante sus ojos. Se vio nuevamente joven, un samana barbudo y desnudo, con el cabello polvoriento. Siddhartha permaneció mucho tiempo ante la puerta y observó el interior del jardín. Veía a los monjes que paseaban bajo los frondosos árboles. Se mantuvo en el mismo sitio por un buen rato. Pensó, recordó la imagen, escuchó la historia de su vida. Mucho tiempo contempló a los monjes, al mismo tiempo que veía a los jóvenes Siddhartha y Kamala bajo aquellos mismos árboles. Con claridad observó cómo Kamala le entregaba el primer beso. Vio a Siddhartha que sentía desprecio y orgullo por su antigua vida de brahmán y buscaba afanosamente y con la vanidad de la vida mundana. Pero también pudo ver a Kamaswami, a los criados, vio las fiestas, los jugadores de dados, los músicos. Sintió que el pájaro de Kamala vivía otra vez. Respiró el sansara. Se volvió a encontrar viejo y cansado, hastiado, deseoso de suicidarse, y por segunda vez lo salvó el hombre. Después de permanecer junto a la puerta del parque, Siddhartha comprendió la necesidad del deseo que lo había conducido hasta aquel lugar. No podía ayudar a su hijo, no debía imponérsele. Dentro de su corazón sentía un profundo amor hacia el muchacho, como si se tratara de una herida, pero a la vez esa herida no era dolorosa, sino que se cerraría, cicatrizaría. Se puso triste porque aún no había sanado. Truncado su propósito, en lugar del hijo había encontrado un gran vacío. Permanecía sentado, invadido por la tristeza. Sintió que,
En su interior algo moría, un vacío, una desilusión, una falta de objetivo. Se encontraba allí deprimido y esperando. No había aprendido del río, aguardar, tener paciencia, escuchar. Y se hallaba allí, contemplando el polvo del camino, atendiendo su corazón triste y cansado. Esperaba la voz. Durante muchas horas permaneció aguardando. Ya no podía ver ninguna imagen. Estaba hundido en el vacío. Se hundía sin encontrar salida. Y cuando el dolor de la herida se hacía más intenso, pronunciaba silenciosamente la palabra Om y se llenaba del Om. Los monjes del jardín lo vieron. Al notar que se quedaba allí durante horas y que en su cabello se depositaba el polvo, uno de ellos se le acercó y colocó a su lado 2 frutos del bananero. El anciano no los vio. Una mano tocó suavemente su hombro y lo despertó del sueño. Inmediatamente reconoció aquel contacto cariñoso y tímido. Avergonzado, volvió en sí. Se levantó y saludó a Vasudeva, que lo había seguido a distancia. Al ver la cara cordial de Vasudeva, con los ojos serenos, arrugados por la sonrisa, también sonrió Siddhartha. Ahora advirtió los frutos del bananero. Los levantó, dio uno al barquero y se comió el otro. En silencio regresó con Vasudeva al bosque, a la barca. Ninguno de los dos habló sobre lo sucedido. Nunca más nombraron al muchacho. Jamás se mencionó la fuga. En ningún momento se renovó la herida. Al llegar a la cabaña, Siddhartha se estiró encima del lecho. Poco después, Vasudeva se le acercó para ofrecerle una copa de leche de coco, pero Siddhartha